amigas y amigos? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con el maestro Juan Esteban Gutiérrez, quien es chiapaneco. Nos va a platicar ahorita de su profesión, de su actividad profesional, pero esta conversación girará en torno a su hobby, su pasión, su gusto por la historia, por los documentos históricos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí a Granito de Arena, la fundación que presido en Tuxtla. Sí. Y ¿a qué me dedico? Yo estudié Ciencias Políticas y prácticamente toda mi vida profesional ha sido en el tercer sector, en el famoso sociedad civil, y ahorita lo sigo haciendo. Estoy en 3 asociaciones o fundaciones colaborando, en una en Chiapas como presidente, que es en donde estamos, en otra en México como consejero, y estamos por traernos a la SODETAM, que es una asociación que creó, me fue el nombre, el que hizo La Visión de los Vencidos, don Miguel León Portilla. Entonces ahorita estamos entrando a una nueva generación que queremos también hacer el capítulo Chiapas, al cual vas a estar invitado. Gracias, qué maravilla y qué interesante, porque es una manera de promover la cultura, difundirla, divulgarla. Así es. Excelente. Entonces estoy en esa parte y profesionalmente llevo 8 años que me certifiqué como coach, como ahora está muy de moda el término business coach o coach ejecutivo. Explícanos eso, porque mi primera conversación contigo también fue muy novedoso para mí. Acompaño a los empresarios a llegar a sus metas, a sus objetivos. Les clarifico la visión que tienen. Y estoy haciendo una especialidad en logoterapia, ¿no? Toda esta corriente psicológica que desarrolló Viktor Frankl después de haber estado en varios campos de concentración, y que creó toda una nueva forma de hacer psicología para encontrarle sentido a la vida. Claro, qué maravilla. Fíjense, amigas y amigos, que tuve oportunidad de visitar a Juan Esteban en la Ciudad de México, y él me había hablado de una colección de documentos históricos sobre Chiapas. Me dio mucha curiosidad, tuvo la gentileza de abrirme sus puertas, las puertas de su domicilio, y tuve oportunidad de ver ahí los documentos que tiene justamente. Me platicó el origen de la colección, y pues bueno, cuéntanos mejor tu afición por los documentos históricos y cómo conseguiste estos, que no llegaron a tus manos, los conseguiste. Los conseguí. Mira, mi primera afición son grabados. Yo colecciono taller de la gráfica popular, que Chiapas albergó en algún momento a muchos de estos pintores, ¿no? A gente como Alberto Beltrán o Adolfo Mexía, que estuvieron aquí en Chiapas cuando funcionaba muy bien el Instituto Nacional Indigenista. Entonces empiezo a coleccionar, y hace 3 años fallece mi papá, y un gran amigo de él, Manuel Enrique Arce, es parte de la logia masónica en Arriaga, me pide ver los archivos de mi papá, porque en la logia de Arriaga están almacenando o teniendo la memoria histórica de Arriaga, ¿no? Entonces abrimos los cajones de mi papá y empezaron a salir muchos documentos, y salen un tubo documentos que ya mandé a restaurar, del siglo XIX de Arriaga, ¿no? Cuando todavía no éramos municipio, cuando todavía no éramos un municipio, que es hasta 1910, salen las actas de nacimiento de mis antepasados y demás. Entonces ahí empieza el gusanito, y lo hablábamos con Manuel Enrique, de hacer algo cultural en Arriaga, de hacer algo que recupere la memoria histórica tan rica que tiene Chiapas y que tiene la costa, a pesar de que la costa no se ha explotado, no ha recibido las cámaras como ha sido Los Altos. Y deja que yo lo diga, no se ha atendido como debe ser, que hay también una vastísima tradición cultural histórica. Así es. Entonces empiezo en México, por mi
colección de grabados, yo voy mucho a la Lagunilla, voy a algunos bazares y demás, entonces empiezo a buscar documentos históricos de Chiapas y empiezan a llegar a mí. Entonces empiezo a ver qué vamos a hacer con eso. Para mí fue algo que le tengo que agradecer a mis papás, es que desde niños, cada vez que viajábamos o íbamos a la Ciudad de México, me llevaban a museos. Entonces desde ahí está el gusanito por el amor, y empiezo a ver, primero ya llevo 3 años y medio prácticamente viviendo en Chiapas, y me ha tocado descubrir que en la costa de Chiapas tenemos una riqueza arqueológica enorme. Nada más Tonalá tiene 21 zonas arqueológicas, ¿no? Aunque hoy Iglesia Vieja es la más representativa, y que no ha sido atendida como debería, porque creo que tiene problemas todavía con el camino, ¿no? Ya está bien. Ya está, qué bueno. Tiene unos meses que ya está bien, pero hay 21 zonas arqueológicas. En Arriaga se dice que probablemente hay 2 que no han sido lo suficientemente bien expuestas y demás. Entonces yo dije, hay que traer a estos. He invitado a varios amigos a que vengan, y empiezo a ver una belleza de documentos que te voy enseñando. Por ejemplo, estos que son del siglo, es de 1774, del siglo XVIII, firmado por el virrey Bucareli. Este es de 1789, de don Antonio Flores, los virreyes de ese momento. Y para mí es arte porque los sellos son una belleza, las firmas son una belleza, ¿no? La redacción. En esta época todavía no estaba definida la forma de expresarse en español. Entonces éramos parte de la capitanía, y Guatemala lo escriben Guatemala, Cuauhtémala. Entonces pues era como el escribano ha dado a entender, ¿no? Y algo que me fue maravillando de todos estos documentos, estos son de la colonia, que hablan de la Capitanía General, pero saqué para enseñártelo. Ahorita al parecer hay una corriente muy grande de pensamiento que es que nos enfrentemos los mexicanos y enfrentemos nuestro pasado, ¿no? Los buenos y los malos. Y llegó esta alcabala. Para los que no sepan, la alcabala eran los documentos de impuestos, y firmado por el rey de España. Muy pocos documentos los firma el rey como tal, los firma por lo general el escribano, ¿no? Aquí es Juan Navarro, 1791, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque se le condonan los impuestos a los indígenas, a los frutos, a los indios del Real Derecho de Alcabala, de las ventas de frutos y efectos de la tierra, ¿no? Entonces habla esta parte que, creamos o no, venimos de un padre y una madre española e indígena, o una madre española y un padre indígena, ¿no? Entonces no hay malos, ¿no? Y sobre todo parecería el mejor momento de un programa gubernamental de apoyo a los productores, ¿no? Así es, ¿no? A la gente que trabaja en la tierra, y aquí simplemente vemos esta parte, ¿no? Dicen por ahí que la historia es el arte de conocer nuestro pasado para no volver a repetir los errores, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que había una... Y efectivamente, amigas y amigos, es en verdad una joya poder ver estos documentos en físico, los originales. Por eso nos atrajo tanto esta oportunidad de platicar con Juan Esteban Gutiérrez y que nos mostrara esta colección suya. ¿Qué has encontrado de Chiapas? De Chiapas, aquí estos hablan de la capitanía, pero hablan más en general. Ha sido un trabajo muy extenso porque hay muy poco de Chiapas. Los archivos han sido quemados o saqueados en varios episodios, y me llamaba mucho la atención. Esto es la parte de Chiapas del siglo XIX,
me llamaba mucho la atención que muchos de estos documentos vienen de Durango. Me he percatado porque sí hay un saqueo que no tengan sellos o algo que pertenecen a algún archivo histórico, ¿no? Probablemente sean. Me dicen que están en Durango en 1914, en toda esta época de la plena revolución. La revolución empieza en México en el 11. El general Carranza manda al general Castro y se lleva mucho del archivo, ¿no? El clásico saqueo que se dio en el archivo histórico de San Cristóbal, ¿no? Así es. Y te comparto, he tenido una lucha el último año y medio, porque yo he querido exhibir estos documentos en Chiapas. Entonces he hablado con las autoridades que celebraron el Bicentenario, con autoridades universitarias, con algunas autoridades municipales, y no he encontrado un espacio para poder exhibir. Tú ahorita me dices que he encontrado de Chiapas. Hay un archivo bastante amplio. Aquí está, por ejemplo, el aviso que da Juan Climaco Corzo de su toma de protesta, y como el aviso que da a las autoridades federales, a los demás gobernadores, claro. Y como está el de Mariano Montes de Oca en 1935, el de José M. Ramírez de 1887. Yo quiero comentarles, ustedes no pueden distinguir, pero la sensación de tocar un papel de algodón que tiene 100 años de haberse utilizado para ese documento, pero quizá tenga 30 o 20 anteriores, y para el caso de un editor o un impresor, como es mi caso, pues es una sensación única. En realidad me está dando la oportunidad nuestro amigo Juan Esteban de tocarlo con las manos, porque por lo regular hay el cuidado de hacerlo con guantes, ¿no? Esta de señor Culebro, y esta de quien es considerado el gobernador pues más con mayores luces del siglo XIX, aunque a nuestros amigos de San Cristóbal no lo quieren tanto, de Emilio Rabasa, ¿no? Claro. Entonces, no, yo creo que ahí no hay duda. Sí, de don Emilio Rabasa, pues fue toda una institución en el gobierno del estado de Chiapas, aunque claro, calificado después de porfirista y denostado, ¿no? Pero sin duda que su trayectoria profesional como abogado, como intelectual fue muy importante. Manuel Carrascosa. Entonces tenemos muchos, y digo, hablo en plural, tenemos porque él es comité Manuel Carrascosa. Entonces están estos documentos, y me llama mucho la atención, como apasionado de la historia, la leyenda que habla del paso que tuvimos en el siglo XIX de ser parte del virreinato hasta 1821, y todos los diferentes cambios de gobierno que hubo. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, Manuel Carrascosa firma Libertad y Constitución en 1891. Sí, pensemos que en este momento había ocurrido la independencia con respecto a la Capitanía General de Guatemala, después la agregación a México, 1824, y ese es 1891, tenían 70 años como mexicanos. Pero aquí Mariano Montes de Oca en el 35 firma Dios y Libertad. Entonces todavía no están las leyes juaristas de reforma. Claro. José Ramírez firma Libertad y Constitución. Oye, me llama mucho la atención ese documento que está en el Museo de las Intervenciones, que es un facsímil seguramente de la primera constitución, creo que es la de Apatzingán, ¿sí? Donde se dice, la religión de este reino es la católica, y no había opción, ¿no? Y después, obviamente, lo que acabas de comentar. Y aquí, Juan Climaco Corzo, en el 61, firma Dios, Libertad y Reforma. Empezaban las leyes de reforma. Todavía no quitaban a Dios, ¿no? Claro. Entonces, esto es parte de los diferentes documentos. Hay bandos de la participación
Déjame hacer un comentario, perdón, es que a mí también, como comprenderás, me apasiona este tema. Vean la caligrafía que tenían estos documentos. Y yo quisiera comentarles que en cada uno de los municipios de nuestro estado, de Chiapas, existen los archivos históricos. Y si bien han sido maltratados, han sido saqueados, creo que nosotros, los pobladores de cada municipio, como una comunidad justamente, tenemos que la responsabilidad de salvaguardar los documentos de nuestros archivos históricos, y además pues resultan unas obras de arte en cuanto a la caligrafía, a la redacción y pues el valor histórico que representan, porque a través de estos documentos, como nos está haciendo ahorita el comentario Juan Esteban, pues está la historia de nuestros poblados, de nuestro estado, de nuestro país. Y hay diferentes documentos más con el tipo de gobierno, ¿no? Y la participación de las batallas, ¿no? Aquí en que ahorita es impensable, hay un documento del gobernador Climaco Corzo en el que él firma y él no sabemos si le redactó, pero tiene su anuencia, su rúbrica. Sí, como el buen funcionamiento de un hospital. Este es un bando para la participación de una batalla, firmado por el gobernador Juan Ramírez de 1885, y así hay una cantidad de documentos que he ido rescatando y que mi principal intención es que sean aprovechados, vistos por la gran mayoría de los chiapanecos, ¿no? Que conozcamos esta parte. Y hay, bueno, en ese sentido voy a retomar lo que nos habías dicho. Sí. Creo que tenemos que impulsar esa exposición que has buscado con las autoridades para presentarla a la mayoría de los chiapanecos y de la gente en general, y sobre todo de los mismos historiadores que seguramente pues no conocen esos documentos, y muchos de ellos darán luces para el estudio historiográfico de nuestro estado, ¿no? Así es, yo te platicaba en la entrevista que le hiciste a mi maestra, fue mi maestra de historia. Sí, me comentó. A María Elena, sí, sobre el ferrocarril. Sí. Esta es una acción en el porfiriato del ferrocarril, ¿no? Y vemos cómo están timbrados. Ahora ya no se timbra, pero antes era la manera de pagar un impuesto, ¿no? Y está esta acción y están las acciones que vinieron ya en el gobierno revolucionario, ¿no? Entonces hay toda una serie de documentos también aquí que avalan el desarrollo de la historia, y pude conseguir los decretos presidenciales. El Tren de la Costa, quien da el primer decreto es el general González, el Manco González. Ya por temas de corrupción ya no llega el tren del Istmo estaba planeado hasta Puerto Arista. Entonces es Porfirio Díaz quien al final lo impulsa, ¿no? Claro. Entonces, pero está en esta parte, aquí está Manuel González, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces es toda una memoria histórica que he venido pues tomando en cuenta para que sea exhibida, para que los chiapanecos conozcamos esta parte de la historia, ¿no? Que nos ha hecho tan ricos, ¿no? Claro, y que estamos descubriendo nuestro pasado y comprendiendo muchas cosas de nuestra riqueza cultural, por supuesto. Nos muestras, ese es parte del taller de la gráfica. Esto es del taller de la gráfica, esto lo hizo Alberto Beltrán en 1952, y atrás, que ya lo habíamos visto, está la historia de la Virgen Generala, que está en Santo Domingo, en una capilla al lado de Santo Domingo, y esta es una calavera que hace Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Y esto es una calavera que hace Alberto Beltrán en ese momento, ¿no? Pero también aquí hay varias cosas que hizo Beltrán
con el Instituto Indigenista aquí, una campaña que se hizo en contra de los piojos y demás. Y está en Tzotzil. Está en Tzotzil. Entonces, pues también he rescatado algo del tema artístico, de los artistas que nos visitaron en algún momento, y hay mucho más. Aquí todo esto son bandos de la participación, por ejemplo, de Joaquín Miguel Gutiérrez como presidente del Congreso, de muchos personajes. Es muy chistoso. Puebla tenía una imprenta, entonces los presidentes mandaban los decretos presidenciales y el gobernador de Puebla los publicaba. Entonces, por ejemplo, presidente Porfirio Díaz habla de los puertos y las aduanas que van a haber. Aquí, por ejemplo, en Chiapas menciona dos: Soconusco, marítima y fronteriza, y Tonalá, ¿no? Aquí es de los pocos decretos que hay de Guadalupe Victoria. Perdón, sí, déjame mostrar esto que nos acabas de mencionar. Y aquí vemos las firmas, ¿no? Sí. Este es un decreto de Guadalupe Victoria, pero firman Joaquín Miguel Gutiérrez como diputado secretario. Entonces vemos también esta faceta de muchos chiapanecos que han estado... Sí, yo creo que eso es fundamental y lo hemos visto en varios de nuestros historiadores que nos remarcan el hecho de que hay que relacionar o contemporizar la historia de Chiapas con la historia nacional, ¿no? Y eso es fundamental. Estamos viendo ahí a dos grandes personajes. Porque Rosario Castellanos y Heraclio Cepeda nos hablan de que Chiapas estaba tan lejos que todo nos llegaba tarde. La revolución nos llegó tarde, la independencia nos llegó tarde, las leyes de reforma nos llegó tarde, pero aquí en estos documentos, este es de 1853, y nos habla de que había en Chiapas una población, al menos que aquí sale, de 144,000 personas, ¿no? Entonces, pero hablan de que, pues aunque sí estábamos lejos, sí nos voltearon a ver. Claro. ¿No? Entonces están todos estos bandos está un bando... Y esto parece, mostramos a la cámara las dimensiones de esto que sería un bando, un edicto. Una foja, esto es una foja completa. Ya. Está el bando, por ejemplo, de cuando se modifica la Constitución para reelegir a Porfirio Díaz. Entonces aquí están los diputados chiapanecos que firmaron ese bando, el general de brigada. Entonces hay muchos temas que hay que darlos a conocer, que hay que platicarlos con los historiadores, con la gente que genera pensamiento en Chiapas, de que los chiapanecos han estado haciendo historia desde hace más de 200 años y a veces no sabemos. Y tengo entendido que para conservación también tienes digitalizado este material. Todo está tienes digitalizado. Un proyecto editorial también en puerta. Tenemos un proyecto con Entre Tejas que tengo que buscar ahí patrocinadores para que todo esto esté en un libro y que cada biblioteca en Chiapas tenga ese libro, tengan acceso a estos documentos. Y con una explicación pormenorizada. Así es, de cada documento, del contexto histórico de lo que sucedía, ¿no? Ahorita estoy ya terminando la trilogía de los libros que hizo Heraclio Cepeda, y pues habla mucho de esto, claro. Mucho del siglo XIX, de principios del siglo XX, de las batallas, y claro que llegaban aquí, ¿no? Claro. Entonces, Claro, ya por tu región está la famosa batalla de la Chincúa. Así es. Que es la única que se libró en territorio chiapaneco por parte de los independentistas, ¿no? Mariano Matamoros. Mariano Matamoros anduvo por allá. De hecho, hay pues no es una anécdota. En Chiapas hay un ejido que se llama La Línea, al lado del río Las Arenas. Pues yo crecí sabiendo que era la línea, pero hasta hace 2 años me enteré que es la línea porque era la línea que dividía en algún momento la Capitanía General con México, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que pues damos por sentados que se llama la línea, pero nunca nadie nos... Te voy a decir que en el caso de los comitecos y la gente de la frontera, sí, siempre escuchábamos de nuestros papás, no iban a ir a la mesilla, iban a ir a la línea. Claro. O sea, había un poquito más de familiaridad por el concepto
de frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ti, en tu caso, pues ya no te tocó eso, que éramos parte del país. Así y no es. tenías esa línea divisoria. Claro. Qué interesante, todos los documentos que hablan de nuestra historia, que nos permiten comprender más profundamente lo que ha ocurrido, nuestra idiosincrasia, ¿no? Así es, entonces hay una gran riqueza aquí, hay una participación activa de Chiapas en las diferentes batallas que se dieron, tanto con países extranjeros que quisieron colonizarlos, como internamente por los conflictos que hubo entre las pugnas de poder entre los liberales y los conservadores, ¿no? Claro. Pero esta parte de, ahora que viene el aniversario de San Cristóbal, ¿no? Todos los gobernadores del siglo XIX, que vemos la leyenda con la que firman de cómo fue cambiando según fue cambiando nuestra historia de México, ¿no? Claro. Entonces esto es algo que te agradezco mucho, que comparto con Entre Tejas y que vamos a compartir luego con un libro, ¿no? Claro, excelente. Pues no, te agradecemos, bueno, yo te agradezco y te agradecemos el hecho de que nos compartas este material histórico tan importante, y sobre todo porque nos gustaría mucho que si llegamos a su casa y en su casa existen seguramente documentos de los abuelos, de los bisabuelos. Me ha tocado que me hayan invitado ya a varios domicilios a ver los documentos. Yo creo que es muy importante que piensen en este proyecto que estamos haciendo en Entre Tejas y también con el Colegio de Chiapas, de crear un archivo, un centro de documentación en que pueda estar depositado el material histórico, fotografías, audio, mediante una fonoteca, una hemeroteca, y no es necesario que se deshaga de sus documentos, ni mucho menos, ni los obsequie o los divida, sino que nos den la oportunidad de que uno de los especialistas del grupo pueda ir con ustedes a digitalizar, a fotografiar con todas las medidas de seguridad correspondientes y poderlo compartir con todo el mundo. Esa es la idea, por eso te agradecemos mucho. Y ojalá el próximo año, tenemos un año para preparar nuestro bicentenario de que nos adherimos a México, Claro. podamos hacer algo en Chiapas. También es el bicentenario, es el Sería el bicentenario de la delegación. y el quinto centenario de San Claro. Cristóbal también, de Comitán también. Claro, sí. Que podamos pues exhibir estos documentos, Sí, darlos a por conocer y que la gente vea, ¿no? cómo se escribía en la colonia, cómo se escribía en el siglo XIX, y que compare pues lo que hemos evolucionado, ¿no? Claro, claro. Y defender, por favor, nuestro patrimonio cultural histórico con los archivos históricos. Sería sensacional que hubiera en cada municipio una asociación civil que fuera la observadora, la vigilante de nuestros archivos históricos, además del cuidado que ya existe de manera institucional con las instancias de gobierno, culturales, con el INAH. Pero creo que es importante la participación ciudadana en el cuidado de nuestro patrimonio. Y está abierto, si alguna universidad, alguna asociación quiere ver estos documentos, pues están abiertos. Qué bueno, muchísimas gracias. No soy celoso Claro. de mi colección. No, pues muchísimas gracias, qué generoso y qué espléndido, y te lo agradecemos mucho, Juan Esteban. Pues bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y gracias a ustedes que nos acompañaron. Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos pronto. Hasta luego.